Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. El proyecto del Parque Mangrove que se está construyendo en otra banda estaba paralizado debido a una medida de embargo que pesa sobre el gobierno, ya que este no le había pagado a la empresa constructora de la obra. Así lo dio a conocer el ministro Charles Cooper en el Parlamento. También informó que para terminar la obra falta alrededor de 1 millón de florines que no estaban en el presupuesto. El ministro indicó que se logró pagar parte de la deuda y la medida de embargo fue quitada. Ahora falta buscar el resto del dinero para terminar de pagarle a la contratista y finalizar la construcción de un edificio que forma parte del parque. Finalmente, el ministro Cooper dijo que una vez que esté finalizado el proyecto, será entregado a la Fundación Carmavi, ya que ésta será la encargada de la administración del mismo. Después de 18 meses de construcción, la empresa TUI Dodge Caribbean abre las puertas de su nueva oficina. Ayer, miembros de la prensa fueron invitados para hacer un recorrido del edificio de 2 pisos y ver la distribución del área, que cuenta con atención al cliente, centro de llamadas y zona de recreación para los empleados, entre otros. El edificio está construido de una manera amigable con el medio ambiente y ahorro de energía. El director de TUI para el Caribe y Surinam dijo estar muy orgulloso de las nuevas instalaciones y tiene planificado a futuro sumar unos 40 empleados más a los 100 que tienen actualmente. Celebramos este gran logro que demuestra una vez más la confianza en nuestro país. A partir del 13 de diciembre se comenzará a aplicar la tercera dosis de la vacuna. Esta es una inyección de refuerzo. Como ya sabemos, en el mundo hay una variante nueva del COVID-19 llamada Omicron y debemos estar preparados. Se comenzará principalmente con los adultos mayores de 60 años y el personal médico. Esto se llevará a cabo en el Centro de Vacunación Hospital Santa Elizabeth los días martes, jueves y viernes. Así fue anunciado en conferencia de prensa por el primer ministro Gilmar Pisas. Muy pronto será comunicado el procedimiento a seguir. El ministro anunció que en el futuro cercano estará disponible para las personas mayores de 18 años. Por los momentos, a seguir cuidándonos, usando tapabocas y aplicando las medidas de higiene y seguridad que ya todos conocemos. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Estados Unidos evita el cierre de su gobierno. El Congreso aprobó el jueves un proyecto de ley de financiación provisional para mantener las agencias federales en funcionamiento hasta 2022. La resolución evita que millones de trabajadores públicos sean enviados a casa sin recibir su sueldo en plena temporada navideña, debido a que parques, museos y otras propiedades y servicios federales se verían obligadas a cerrar. Pero los congresistas estadounidenses aún tienen otras cuestiones que resolver. Además de la ley de presupuesto, los legisladores deben acordar fondos de defensa, pero como prioridad de aquí al 15 de diciembre deben subir o suspender el límite de endeudamiento de Estados Unidos, si quieren evitar el primer default en la historia de la primera economía mundial, una situación potencialmente catastrófica para los mercados. El Congreso también tiene pendiente el gigantesco plan de inversiones sociales y ambientales promovido por el presidente Joe Biden por $1.750 billones. Con medidas como guarderías gratuitas e inversiones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el país, Biden busca dar un impulso a su mandato mientras su popularidad continúa cayendo.